Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que creo que a muchos de ustedes les va a encantar, sobre todo si son fans de las series turcas, y en particular de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en español. Ya saben, esa serie que nos robó el corazón con Sanem y Candivit, y que nos tuvo pegados a la pantalla cada semana, suspirando y deseando un amor como el de ellos. Y hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más cruciales y dramáticos de la serie, uno que involucra un anillo, un reproche y la verdad revelada. Exacto, vamos a hablar del momento icónico donde Can le reprocha a Demet, o más bien, a la actriz que interpreta a Sanem, que no vio el anillo. Un momento que nos dejó con el corazón en un puño. Pero antes de empezar a analizar todo este drama, y créanme hay mucho que analizar, quiero pedirles que si son nuevos por aquí, consideren suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre series turcas, dramas, chismes y todo lo que nos apasiona. Suscríbanse ahora mismo. Ya saben, es esa bolita roja con la palabra suscribirse que está por ahí abajo. Hagan clic. No se arrepentirán. Bien, ahora sí empecemos con el chisme. Prepárense para revivir ese momento épico. Recordemos el contexto porque es fundamental para entender la magnitud del drama. Estamos hablando de un punto álgido en la relación de Sanem y Can. Han pasado muchas cosas, malentendidos, secretos, y una tensión creciente que parecía a punto de explotar. La familia de Sanem, las intrigas de los amigos de Can, los celos, las mentiras, todo se había acumulado como una bomba de tiempo a punto de estallar. Y el famoso anillo es la cereza del pastel. Es el detonante, el catalizador que precipita la explosión emocional. ¿Por qué es tan importante el anillo? Pues porque representa la propuesta de matrimonio de Can a Sanem, el compromiso, la promesa de un futuro juntos. Es un símbolo tangible de su amor, de la profundidad de sus sentimientos y de su deseo de construir una vida en común. Y amigos, es un anillo muy especial, no cualquier joya. Es una joya que Can había elegido con esmero, pensando en Sanem y en su amor por ella. Es una joya que se supone que Sanem no vio, que Can había escondido en un lugar muy especial, un lugar significativo para ambos, y que según él, era una prueba de amor y de que Sanem realmente lo conocía, de que entendía sus gestos y sus intenciones más allá de las palabras. La elección del escondite del anillo era crucial. Can quería que Sanem lo encontrara, pero no quería que fuera fácil, quería que fuera una búsqueda, un descubrimiento que demostrara su interés, su curiosidad y su amor por él. El lugar elegido, por lo tanto, tenía que ser un reflejo de su relación, de sus momentos compartidos, de sus secretos y de sus anhelos. Era una prueba de complicidad, de conexión profunda y de entendimiento mutuo. Pero, ¿qué ocurre? Sanem, por una serie de circunstancias que incluyen malentendidos, presiones familiares y la inexperiencia en los juegos del amor, nunca encuentra el anillo. Y aquí es donde entra la escena clave, el reproche de Can. La tensión es palpable, la frustración de Can es evidente, y el corazón de los espectadores se encoge con cada palabra y cada mirada. Imaginen la escena. El escenario por sí solo ya contribuye a la atmósfera dramática. Quizás un lugar significativo para ambos, quizás un lugar donde hayan compartido momentos felices, ahora transformado en el escenario de una confrontación. La iluminación, tenue y sombría, resalta las sombras en los rostros de los protagonistas, acentuando el dolor y la decepción. La música melancólica y envolvente amplifica las emociones, llevando al espectador a un estado de profunda empatía con los personajes. Can está frente a Sanem, los ojos llenos de una mezcla de dolor, decepción, frustración y, tal vez, un atisbo de ira. La cámara se centra en sus rostros, capturando cada matiz de sus expresiones, cada microexpresión que revela la tormenta interna que se está librando. Y le suelta la frase, ¿no veías el anillo? Uf. Es una frase corta, pero con una carga emocional enorme. Es una frase que contiene más de lo que las palabras pueden expresar. Es como si Can le estuviera diciendo, no me conoces, no me entiendes, no valoras lo que siento por ti. Es un momento de quiebre, un punto sin retorno para la pareja, un abismo que parece separar sus caminos. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo las razones de este reproche, porque hay mucho más que simple enfado. ¿Por qué Can se siente tan decepcionado? Bueno, hay varias capas de análisis, como en una cebolla, cada una revelando una nueva dimensión de la complejidad de la situación.
Primero está la cuestión del anillo en sí. Para Khan no se trataba solo de una joya, sino de un símbolo de su amor, de su intención de comprometerse con Sanem, de construir un futuro juntos. Era la materialización de sus sentimientos, la prueba tangible de su compromiso y de su deseo de pasar el resto de sus vidas juntos. Era una prueba de su seriedad y de la profundidad de sus sentimientos. Al no encontrar el anillo, Khan siente que sus esfuerzos, su vulnerabilidad y su entrega no fueron valorados. Siente que el amor que profesa no es correspondido en la misma medida. Segundo está la expectativa que Khan tenía sobre Sanem. Él creía que ella lo conocía, que entendía sus gestos, que le importaba lo suficiente como para buscar el anillo. Él esperaba que Sanem, movida por el amor y la curiosidad, descubriera el anillo, que entendiera el significado de su escondite, que comprendiera la importancia de ese gesto romántico. Al no encontrarlo, Khan interpreta que Sanem no estaba tan interesada en él como él en ella, y eso le duele profundamente. Siente que su amor no es correspondido en la misma medida. Siente que no es lo suficientemente importante para ella, que no es una prioridad en su vida. Tercero y quizás lo más importante está el miedo de Khan a ser rechazado. A lo largo de la serie hemos visto a Khan mostrarse vulnerable, abrir su corazón a Sanem, compartir sus miedos y sus anhelos. Este reproche es en parte una forma de protegerse del dolor del rechazo. Al decir no veías el anillo, está como echando la culpa a Sanem, como diciendo, no es mi culpa, es tuya. Es una forma de autoprotección, una manera de evitar la vulnerabilidad y de minimizar el impacto emocional de la situación. Es una forma de construir una barrera para proteger su corazón de la posibilidad del rechazo, de la decepción y del dolor. Además, este reproche es muy representativo de la personalidad de Khan. Él es un hombre de pocas palabras, pero con un mundo interior muy rico. No es de los que expresan sus sentimientos abiertamente, especialmente cuando se trata de asuntos personales y románticos. Es un hombre que prefiere la acción a las palabras, que demuestra su amor a través de gestos, de miradas, de silencios significativos. Por eso el anillo y su escondite son una forma de comunicar su amor, una forma de demostrar su compromiso de una manera sutil, pero profunda, una forma de expresar lo que siente sin tener que verbalizarlo directamente. Es importante recordar que Khan, a pesar de su aparente dureza y su estilo de vida aventurero, es un hombre sensible y romántico, un hombre que anhela el amor y la estabilidad. El reproche del anillo es una manifestación de su necesidad de sentirse amado y valorado, de saber que su amor es correspondido y que sus sentimientos son importantes para la persona que ama. Ahora hablemos de la respuesta de Sanem. ¿Cómo reacciona ante el reproche de Khan? Aquí es donde la magia de la interpretación de Demet Özdemir brilla con todo su esplendor. La cara de Sanem, la confusión, la sorpresa, la tristeza, la impotencia, todo se ve reflejado en sus ojos, en cada gesto, en cada movimiento de su rostro. En ese momento Sanem no entiende lo que está pasando. No comprende por qué Khan está tan enfadado porque la está acusando. Ella no sabe nada del anillo, no sabe que lo estaba buscando, no entiende el significado de sus palabras. La reacción de Sanem es clave para entender el conflicto. Ella no ha hecho nada intencionalmente para lastimar a Khan. Simplemente no se enteró del anillo, no entendió el significado del escondite y no logró descifrar las pistas que él le había dado. Y eso es lo que hace que la escena sea tan dramática y desgarradora. Vemos la inocencia de Sanem, su confusión, su dolor y su frustración al no poder entender la situación. Vemos cómo se siente culpable por algo que no sabe que hizo y cómo su corazón se rompe al ver a Khan dolido y distante. La expresión de Demet Özdemir es magistral. Logra transmitir la complejidad de las emociones de Sanem con una sutileza asombrosa. Vemos en sus ojos el desconcierto, la sorpresa, el dolor y la desesperación. Es como si el mundo de Sanem se desmoronara en ese momento. Su rostro refleja la confusión, la tristeza y la impotencia, la incapacidad de comprender qué está pasando y cómo solucionar la situación. Es un momento crucial en la serie. La verdad sobre el anillo y la reacción de Khan pone a prueba el amor y la confianza entre los protagonistas. ¿Podrán superar este obstáculo? ¿Podrán entenderse, comunicarse, perdonarse? ¿Podrán reconstruir la confianza que se ha roto? La escena es el punto de partida de una serie de eventos que cambiarán para siempre la relación de Sanem y Khan. El reproche de Khan no es solo una frase, es un punto de inflexión que desencadena una serie de eventos y revelaciones que afectarán el destino de la pareja.
Este es un punto de inflexión en la serie. A partir de aquí, la relación entre Kan y Sanem se enfrentará a desafíos importantes y los espectadores se preguntarán si el amor que sienten es lo suficientemente fuerte para superar los obstáculos. La escena marca el inicio de una serie de malentendidos, secretos, mentiras y desafíos que pondrán a prueba la relación de Sanem y Kan. El reproche es el catalizador que precipita una serie de eventos que obligarán a los protagonistas a cuestionar sus sentimientos, a replantearse sus prioridades y a luchar por el amor que sienten. Ahora, quiero hablarles un poco sobre la importancia de este momento en el desarrollo de la trama. El reproche de Kan no solo afecta la relación de los protagonistas, sino que también revela información crucial sobre sus personalidades y sus miedos. Vemos a un Kan vulnerable e inseguro y temeroso del rechazo, y a una Sanem inocente, confundida y luchando por entender la situación. Además, este momento marca el inicio de una serie de revelaciones que sacudirán el mundo de Sanem y Kan. Secretos ocultos, malentendidos y mentiras saldrán a la luz, poniendo a prueba su amor y su capacidad de perdonar. Los espectadores se enfrentarán a una montaña rusa de emociones, experimentando la alegría, la tristeza, la ira y la esperanza junto a los personajes. Y es precisamente esta complejidad, esta capacidad de sorprendernos y emocionarnos, lo que hace que Erkenzicus sea una serie tan adictiva. La serie utiliza el reproche del anillo como un catalizador para explorar temas importantes, como la comunicación, la confianza, el perdón y el amor incondicional. A través de la historia de Sanem y Kan, Erkenzicus nos enseña la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás, de expresar nuestros sentimientos y de luchar por lo que amamos. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la química entre Kan Yaman y Demet Özdemir. La forma en que se miran, se tocan, se hablan. Es innegable que hay una conexión especial entre ellos. Y esto se nota especialmente en escenas tan dramáticas como esta. La intensidad de sus interpretaciones, la forma en que logran transmitir las emociones de sus personajes. Es algo realmente admirable, una maestría actoral que eleva la serie a otro nivel. Analizar esta escena es como desentrañar un laberinto emocional. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, tiene un significado profundo. Y eso es lo que hace que las series turcas sean tan especiales, la riqueza de sus personajes, la complejidad de sus tramas y la habilidad de los actores para transmitir emociones tan fuertes. Es la combinación de una historia cautivadora, personajes complejos y actuaciones magistrales lo que convierte a Erkenzicus en un fenómeno mundial. La revelación del anillo y el reproche de Kan son, sin duda, un punto de inflexión. A partir de este momento, la relación entre Sanem y Kan se enfrentará a nuevos desafíos, y los espectadores nos preguntaremos si el amor que sienten es lo suficientemente fuerte para superar los obstáculos. La escena marca el inicio de una nueva etapa en la serie, una etapa llena de emociones, de giros inesperados y de momentos inolvidables. A medida que la serie avanza, la situación del anillo se irá resolviendo, la verdad saldrá a la luz y, por supuesto, el amor entre Kan y Sanem prevalecerá. Pero el camino no será fácil. Tendrán que superar numerosos obstáculos, enfrentar las mentiras y los secretos, y aprender a confiar el uno en el otro. Este es un buen momento para hacer una pausa y reflexionar sobre algunos de los elementos clave que hacen que Erkenzicus sea una serie tan exitosa. En primer lugar, la historia es cautivadora. La trama está llena de giros inesperados, secretos, malentendidos y momentos románticos que mantienen a los espectadores pegados a la pantalla. La historia es un torbellino de emociones, que va desde la alegría y la risa hasta la tristeza y la desesperación. La serie sabe cómo mantener a los espectadores enganchados, creando suspense y emoción en cada episodio. En segundo lugar, los personajes son entrañables. Kan y Sanem en particular son personajes complejos con defectos y virtudes, con los que es fácil empatizar y a quienes amamos y odiamos al mismo tiempo. Los personajes son reales, con sus miedos, sus inseguridades y sus anhelos. Los espectadores pueden identificarse con sus problemas y alegrarse con sus éxitos. La serie logra crear una conexión emocional con los personajes, lo que hace que la historia sea aún más atractiva. Y en tercer lugar, la química entre los actores es increíble. La conexión entre Kan Yaman y Demet Özdemir es palpable y creíble, lo que hace que la historia de amor sea aún más emocionante. La química entre los actores es innegable y se transmite a través de la pantalla, lo que hace que la relación entre Kan y Sanem sea aún más creíble y atractiva. La forma en que se miran, se tocan y se hablan transmite la intensidad de sus sentimientos.
Además, quiero destacar la importancia de la cultura turca en la serie. Las costumbres, las tradiciones, la forma de vida de los personajes añaden un valor añadido a la trama. Podemos conocer mejor la cultura, las creencias y las costumbres turcas, algo que es muy enriquecedor. La serie ofrece una ventana a la cultura turca, mostrando la belleza de sus paisajes, la calidez de su gente y la riqueza de sus tradiciones. La serie también aborda temas sociales importantes, como la familia, la amistad y el amor. La serie, como toda buena producción turca, se nutre de la riqueza de la cultura turca. Vemos reflejadas las tradiciones familiares, las costumbres sociales y la importancia de los lazos comunitarios. La serie nos permite viajar a Turquía a través de la pantalla, descubriendo la belleza de sus paisajes, la calidez de su gente y la riqueza de su cultura. Hemos hablado mucho sobre el drama del anillo, sobre el reproche de Can, sobre la reacción de Sanem. Pero recuerden que en última instancia Erkencikus es una serie sobre el amor, sobre la superación de obstáculos, sobre la importancia de la comunicación y la confianza. La serie nos enseña que el amor verdadero requiere paciencia, comprensión y perdón. Nos muestra cómo el amor puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya comunicación, confianza y compromiso. El reproche de Can, no veías el anillo, es un recordatorio de que a veces, las cosas no son lo que parecen, que la comunicación es clave y que el amor verdadero requiere paciencia, comprensión y perdón. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de la comunicación en las relaciones, sobre la necesidad de entender los sentimientos de la otra persona y sobre la importancia de perdonar los errores y las equivocaciones. Y con esto hemos llegado al final de nuestro análisis sobre este icónico momento en Erkencikus. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Espero que este análisis les haya ayudado a entender mejor la importancia de esta escena y a apreciar la complejidad de la historia y de los personajes. Recuerden que este es un espacio para compartir, así que me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció la escena del anillo? ¿Estaban de acuerdo con Can? ¿Creen que Sanem actuó correctamente? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? No duden en dejar sus comentarios, me encanta leerlos. Compartamos nuestras opiniones y reflexionemos juntos sobre este maravilloso universo. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas y de Erkencikus. Ayudemos a que la comunidad de fans de Erkencikus siga creciendo. Y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ningún vídeo nuevo sobre series turcas, dramas, chismes y todo lo que nos apasiona. Únanse a nuestra comunidad. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y no olviden, vivan el amor, sueñen con los pájaros soñadores y recuerden siempre que la comunicación es la clave.